Pero el segundo verdugo que me gustaría ver es la ventaja del diablo sobre nuestras vidas. Satanás gana ventaja sobre nosotros cuando nosotros no perdonamos a un pecador arrepentido. Por eso Pablo le dice en 2 Corintios 2:10, lo hemos leído en otros sermones, ¿sí? Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Cuando una iglesia no perdona, cuando una persona no perdona, Satanás tiene una entrada a esa vida y toma ventaja sobre la vida y causa estragos en la vida. Por eso Pablo le dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no pasen su enojo de día en día en día, dice, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros nos enojamos y guardamos ese rencor de un día para el otro, damos lugar al diablo en nuestras vidas. Guardar rencor debilita la vida espiritual y la hace vulnerable a muchísimas otras tentaciones. Si te enojas con alguien y no perdonás, ese no va a ser el único pecado que cometés. Vas a estar abierto para un montón de otros pecados, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Una persona enojada comete muchísimos errores. Eso lo hemos visto en nuestra vida, ¿no? Ves una persona enojada, ya sabes que va a meter la pata, va a ser un error tras otro, en lo que dice, en lo que hace, en sus reacciones. El tercer verdugo es la negación del perdón divino. Jesús enseñó que el creyente diariamente necesita el perdón divino, ¿no? En el Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero es hipócrita demandar que Dios me perdone si yo no estoy dispuesto a perdonar a mi hermano. Y por eso Jesús dejó muy en claro que el perdón diario que yo necesito no será otorgado si yo rehúso perdonar al hermano. Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Se estanca nuestra comunión con Dios. Y ya otros pecados que nosotros cometemos, si no perdonamos a otros, no obtenemos el perdón de Dios, de nuestros pecados diarios. La falta de perdón nos quita la comunión con Dios. Y por último lugar, en cuarto lugar, el otro verdugo es el juicio eterno. Estas palabras también pueden indicar, así también hará con vosotros. Y el ser entregado a los verdugos puede indicar que la persona en cuestión nunca experimentó el perdón de Dios. Quizás hizo una profesión de fe, quizás asistía a la iglesia, quizás se identificaba externamente con Cristo y con la iglesia, pero nunca se arrepintió genuinamente de sus pecados. Y de estas personas, Jesucristo declara, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se acuerdan que el Señor llamó a este siervo malvado? ¿Por qué? Porque esa es la manera en que actuaba. Y quizás una persona que no puede perdonar, que no quiere perdonar, sea una evidencia de que nunca ha conocido el perdón de Dios. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y esto nos enseña que si un creyente no perdona a su hermano, vamos a decir, este versículo no enseña que si un creyente no perdona a su hermano que pecó contra él, entonces Dios demandará que pague por sus pecados en el infierno. No significa que el creyente que no perdona será desperdonado por Dios. Vas a perder tu salvación. Pero el que no es capaz de perdonar, quizás nunca fue perdonado por Dios. Esto nos indica de que hay un temor de Dios que nosotros debemos tener y no asumir de porque hicimos una oración o porque fuimos a la iglesia o porque leemos la Biblia o porque nos llamamos cristianos, hemos sido perdonados por Dios. Si no perdonamos a nuestros hermanos, quizás nunca hemos recibido el perdón genuinamente, quizás nunca nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Así que, ¿qué hacemos? Es interesante. Pablo nos dice en Romanos 1:31 que una de las características de aquellos que están perdidos en sus pecados es que son implacables sin misericordia.
Podríamos decir que una característica general del no creyente es la falta de perdón. No tiene misericordia. Pero ¿cómo podemos hacer entonces? Me gustaría que busquemos Colosenses 2:13 y con esto terminamos. Colosenses 2:13. Colosenses 2 dice así, versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Si estás en esa situación donde te cuesta perdonar o no perdonás y te has dado cuenta que nunca has recibido el perdón de Dios, no eres un verdadero hijo de Dios, Dios puede darte vida, como prometió acá, a través de Cristo. Dios puede darte vida y Dios puede darte perdón, perdonando todos tus pecados. Podés experimentar lo que ese siervo experimentó por parte de su Señor. Esa deuda impagable que tenés para con Dios puede ser completamente perdonada. Si pones tu fe en el Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, si te arrepentís genuinamente de tus pecados, si reconoces que eres pecador delante de Dios y no mereces el cielo, no mereces ningún favor de Dios, pero te arrojás sobre la misericordia pura del Señor y le pedís que te perdone, que te dé vida eterna, Él lo va a hacer. Y experimentarás ese gran perdón, esa gran libertad, y Dios te capacitará para poder perdonar a aquellos que te ofenden, a aquellos que pecan contra vos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por el perdón que tú nos das y gracias por la capacidad, a través de tu naturaleza, a través de tu gracia y a través de tu Espíritu. Tú nos capacitas para perdonar. Ayúdanos a poder perdonar a otros de todo corazón, completamente, genuinamente, que lo podamos hacer de una manera profunda y personal y que podamos experimentar la libertad y no ser entregados a los verdugos. Oh Padre Celestial, guárdanos de arruinar nuestra vida en la amargura, el resentimiento y de sufrir por el resto de nuestros días por esas consecuencias. Te pedimos, Padre, estas cosas en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.